No descartes la opción de ser normal. Un filósofo que también convivió con reyes fue Descartes, aunque a diferencia de Diógenes, él sí aceptó los regalos que le ofrecieron. Con respecto a ir disfrazado al colegio, este pensador francés te diría que si algo aprendió de la vida es que tienes que ser prudente y no meterte en líos innecesarios. Lo mejor es no llamar la atención y pasar desapercibido. Así los demás te dejarán tranquilo y no sufrirás en balde. Los consejos de Descartes para vivir en sociedad se resumen en 3 palabras: moderación, constancia y autocontrol. Sigue siempre el estilo de vida y las opiniones de los más sensatos, aunque en el fondo no estés muy de acuerdo o no entiendas por qué. Los extremos siempre son malos, así que busca en toda ocasión el justo medio. Ni se te ocurra cuestionar la autoridad o el orden establecido, ya que si lo haces no ganarás nada y puedes perder mucho. No vas a cambiar el mundo por mucho que lo intentes, pero lo que sí puedes hacer es aprender a vivir en él. Ejercítate en el arte de evitar que te afecten las cosas que te suceden. Aprende a controlar las emociones y los sentimientos. Si el mundo es injusto, aprende a vivir con la injusticia. Esta sociedad es una selva en la que los que sobreviven no son los más fuertes, sino aquellos que tienen mayor capacidad de adaptación. Olvídate pues de los idealismos tontos y aprende a ser práctico. Cuando Descartes se enteró de que la Inquisición acababa de condenar a Galileo por las mismas ideas que él había plasmado en un libro que estaba a punto de publicar, fue corriendo, como el alma que lleva al diablo, a casa de su editor para pedirle que no lo mandara a la imprenta. Hay que ser muy tonto para querer que te torturen y te encarcelen por un libro de física. Si a Descartes le das a elegir entre traicionar sus ideas o pasar por un suplicio, lo tendrá muy claro. Si decides ponerte el disfraz y aceptar que la gente te machaque y se ría de ti, es que eres un idiota. Hay que llevarse bien con todo el mundo, especialmente con la autoridad, para que te dejen vivir en paz, que es lo único que verdaderamente importa. Si Descartes al final hubiese tenido que enfrentarse al tribunal de Inquisición, posiblemente hubiese hecho uso de una conocida frase que parece que dijo en cierta ocasión el cómico Groucho Marx: estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Descartes fue un viajero incansable, conoció diferentes culturas, normas y maneras de vivir. Supo llevar a la práctica la máxima de allá donde fueres, haz lo que vieres. Y lo cierto es que le fue muy bien. Vivió en los mejores palacios de Europa, rodeado de todos los lujos y las comodidades de la época. Concluyendo, salvo que sea carnaval o que en tu colegio estén celebrando el Día Internacional del Anime, ni se te ocurra ponerte el disfraz de cosplay. ¿Quién decide qué es y qué no es normal? ¿Por qué llevar un disfraz en un carnaval es algo normal y el resto de los días del año no lo es? El pensador francés Michel Foucault se preguntó e investigó quién decide qué es normal. Desde muy joven, Foucault decidió llevar una vida alejada de lo convencional. En su familia todos habían sido médicos, pero aquel niño tan terco, con tan solo 11 años, se enfrentó a su padre y a su abuelo y les comunicó que pasaba de la tradición familiar. El pequeño había salido contestatario y rarito,
la cosa no quedó ahí. Al adentrarse en la adolescencia, fue descubriendo que era homosexual. Eso hizo sufrir mucho a Foucault, porque el filósofo había nacido en una familia muy conservadora y con fuertes creencias religiosas. Su padre no solo consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, sino que además creía que era uno de los pecados más graves y una deshonra para la familia. Cuando Michel era muy pequeño, este pedazo de padre quiso hacer de él un hombre como Dios manda y lo llevó a un hospital para que viera cómo le amputaban la pierna a un enfermo. No es de extrañar que Foucault temiera a la reacción de su padre al enterarse de su homosexualidad. El joven filósofo no sabía por aquel entonces a quién acudir, con quién hablar ni qué hacer. Su sentimiento de no ser normal, de ser el raro, el diferente que no encaja, el extraño, el pecador, el enfermo, el malo, fue creciendo hasta tal punto que intentó suicidarse varias veces. La filosofía fue su salvación, especialmente la obra del alemán Friedrich Nietzsche. De hecho, una de las frases de este se convertiría en el lema de su vida y en su grito de guerra. Se trata de llegar a ser lo que uno verdaderamente es. Sus profesores de filosofía también llenaron de dignidad su existencia, ya que en vez de corregir sus ideas nada convencionales, las valoraban y creían que estaban frente a un futuro pensador tan brillante que iluminaría a toda una generación. No se equivocaron. Para Foucault, la manera de ser hombre va cambiando continuamente a lo largo de la historia, mientras que el resto de los animales tienen una manera de vivir siempre idéntica. Los humanos vamos alterando nuestra forma de vida. Las serpientes mudan de piel, pero los humanos mutamos hasta nuestra propia humanidad. Los hombres y las mujeres de hoy poco o nada tienen que ver con los de las épocas pasadas. No hay nada que permanezca inalterable en la manera en la que los seres humanos vivimos y nos relacionamos. Los culpables de que continuemos creyendo en la actualidad que existe una esencia inmutable del ser humano son series de televisión como El misterio del tiempo, Vikingos o The Last Kingdom. Estas ficciones, al estar interpretadas por hombres de hoy, pero disfrazados con ropas de otra época, nos hacen creer que esas personas del pasado son iguales que nosotros y que por tanto hay ciertas características que definen al humano. Porque permanecen inalterables a pesar de los cambios históricos. Pero ellos no son ellos, sino nosotros disfrazados de ellos. Los vikingos no amaban como nosotros lo hacemos, ni entendían la amistad como nosotros la comprendemos, ni vivían sus relaciones familiares de la manera que nosotros. Foucault nos relata un episodio que seguro te va a hacer pensar. En 1757 se condenó en París a un tal Damiens a ser torturado públicamente hasta la muerte. El periódico de la época recoge con todo lujo de detalles el suplicio como la prensa deportiva de hoy nos relata los partidos de fútbol del domingo. Al pobre condenado le arrancaron la piel con unas tenazas, le echaron azufre, plomo derretido y aceite hirviendo sobre las heridas. Le estiraron el cuerpo y lo desmembraron entre 4 caballos. Según cuenta el periódico, el desmembramiento duró más de la cuenta
porque los caballos que utilizaron no eran de tiro y tuvieron que enganchar a 2 más. Al final se liaron a hachazos con lo que quedaba del pobre Damiens, porque no había manera de cortarle los nervios y tendones. Si quieres más detalles de cómo se llevó a cabo este suplicio, puedes leer el primer capítulo del libro Vigilar y Castigar. Te aseguro que se te pondrá la piel de gallina. La reflexión a la que quiere que llegues Foucault con esta macabra historia es que si hubieses nacido en París en el siglo XVIII, te habría parecido de lo más normal semejante espectáculo. Si hubieses tenido oportunidad, habrías ido a verlo y animado al verdugo para que se ensañase con el pobre Damiens, igual que hoy lo haces con tu equipo de fútbol desde la grada o el bar. Es decir, que lo que hoy nos resulta intolerable, hace muy poco era lo normal. Foucault investiga los conceptos de normal y anormal, que empleamos para separar unas conductas humanas de otras. Tras un profundo estudio de cómo funcionan las cárceles, los psiquiátricos y las escuelas, el filósofo cree entender que es el poder el que establece qué conductas son normales y cuáles no. En cada época los que controlan el cotarro deciden lo que es un delito, enfermedad o pecado. ¿Cómo lo hacen? A través de la educación y la cultura se nos adiestra para que consideremos normales ciertos comportamientos hasta que terminemos por aceptarlos sin cuestionarlos, como si fuera algo natural. Todas aquellas conductas que se escapan de lo que nos han enseñado como normal, las vemos como desviadas. Estamos educados para pensar que desde que el hombre es hombre, siempre se ha comportado de una manera determinada, la que le interesa a los que tienen el poder, y que cualquier conducta que se aleje de este modelo nos convierte en menos hombres, enfermos, depravados o incluso monstruos. El pensador francés creía que vivimos en una sociedad disciplinaria, en la que se nos instruye sin que nos demos cuenta. El sistema disciplinario construye un modelo idealizado de conducta que se refuerza con premios para los que se acercan a ese ideal, los normales, y con castigos para los que se desvían, los anormales. El sistema disciplinario genera un control social tan bueno que ha conseguido que lo interiorices y que seas tú mismo el que se castiga cuando no cumples con lo establecido. Y que seas tú mismo el que se castiga cuando no cumples con lo establecido. Tienes un policía en la cabeza que te vigila en todo momento y te advierte de que si se te ocurre ponerte el disfraz, incumplirás las normas sociales de vestimenta y serás sancionado por ello. Tus compañeros, que también son parte del sistema, ya han aprendido que deben castigarte llamándote friki, y burlarse de ti, porque eso es lo normal, ¿Qué prefieres? ¿Atar o que te aten? ¿Ser friki o normal? ¿Libre o adaptado? ¿Insensato o sensato? ¿Loco o razonable? ¿Ser friki o normal? ¿Libre o adaptado? ¿Insensato o sensato? ¿Loco o razonable?